nuevamente les recordamos a los hermanos que puedan quedarse después de esta reunión. Dentro de un momentito vamos a escuchar al hermano Yosmar Rodríguez hablarnos acerca de los planes que tenemos para el año fiscal que comienza ya, ha comenzado a principios de junio y estamos un poquito atrasados y queremos compartir con ustedes. Pero hoy, al final de este servicio, a los que puedan quedarse, aunque sea brevemente, queremos formalizar ya el presupuesto y darle un voto final a esto. Así que les suplicamos que se queden un ratito al final de este servicio para ponerle el punto, no final, sino punto y aparte, porque ahí comienza nuestro año fiscal formalmente. Pero siempre deseamos que ustedes tengan conocimiento de cómo se procesan las finanzas en nuestra congregación, cómo se usa, cómo se invierte el dinero que ustedes tan generosamente dan cada año. Y por eso invadimos el tiempo del culto para tomar unos minutos y hablar acerca de las finanzas, porque es nuestra responsabilidad como pueblo de Dios. Las familias a veces se reúnen y los esposos se sientan en la mesa y hablan acerca de las deudas que tienen que pagar, la escuela de los niños, la ropa, todas estas cosas. Y así somos nosotros, somos una familia en Cristo Jesús. Todos estamos implicados en los gastos de nuestra congregación. Cada uno de nosotros forma parte de la familia de la fe que trabaja para hacer posible todos los milagros y todas las bendiciones que esta iglesia trae a la ciudad de Boston y a los alrededores, las misiones y todas las demás bellas cosas que se dan a través de nuestra congregación. Pero eso implica que nosotros estamos dándole al Señor no solo conforme a nuestra fuerza, sino que la palabra dice que alaba a aquellos que dieron más allá de sus fuerzas. Esa debe ser la medida. Yo creo que a veces decimos, bueno, ¿qué es lo cómodo? ¿Qué es lo que yo le puedo dar a Dios sin sentir mucho dolor, mucha pesadez? Pero nosotros tenemos que ir más allá, inclusive, y darle al Señor generosamente. Así que, como siempre hacemos, al comienzo del año fiscal, le pedimos a nuestro director de operaciones y de logística en la iglesia, nuestro hermano Yosmar Rodríguez, que nos traiga un reporte acerca de las cosas básicas del presupuesto. Si fuéramos a darle el presupuesto real que tenemos, es decir, son 3-4 páginas larguísimas. Esto es, como Yosmar dice, un esquema básico, ¿okay? Porque no queremos abrumarle con demasiada información tampoco, pero sí queremos que ustedes tengan los lineamientos básicos del presupuesto de este año y cómo es que nosotros llegamos a esto. Así que, Yosmar, take it away, y cualquier otra cosa yo voy a complementar lo que tú Buenas tardes, traes. hermano. Mi nombre es Yosmar Rodríguez, yo trabajo acá en la congregación. Muchos me conocen, otros no tanto. La iglesia está creciendo. Otros te temen, pero está bien. Muchos me temen por la fidelidad que hay que tener al presupuesto. La presentación de hoy es como parte de un requisito que tenemos para cómo manejamos la finanza en la iglesia. Hoy voy a presentar básicamente 3 puntos. Uno es cómo es el control interno de la finanza, algo que le preocupa a algunas personas. ¿Se maneja bien el dinero? Acerca el micrófono un poco más, Yosmar, para que te puedan oír bien. Sí. Todo lo que damos. ¿Está bien así? ¿Pueden oír todos allá atrás? ¿Se puede ¿Sí? oír? Ok, Sí. bien. Y en segundo lugar es cómo se elabora el presupuesto. Esto es un capricho de algunos, hay un procedimiento, está bien elaborado, se toman en cuenta todas las cosas que hay que tomar en cuenta a la hora de asignar cuotas a cada uno de los ministerios y a cada uno de los gastos. Y por último, presentar cuál es el presupuesto para este próximo año fiscal. ¿Cuáles son los lineamientos que marcan esa asignación de recursos? Y por último, ¿cuáles son los recursos? El control de las finanzas, para aquellos que no saben, la finanza está manejada básicamente por el Departamento de Tesorería, que maneja todo lo que es información financiera, y de dinero solamente manejamos los cheques. Esto porque para evitar las tentaciones, el manejo del efectivo, esto se ha delegado en manos de los diáconos. Cuando ustedes entregan los diezmos un domingo, quienes cuentan todo el efectivo son los diáconos y ellos depositan directamente en el banco.
Por Y lo los tanto- diáconos, perdón, Adelante, ya adelante. complementando, ¿no? Y los diáconos son ese grupo de hermanos y hermanas elegidos por la congregación, líderes que están muy involucrados en la vida de la iglesia, gente muy conocida por todos y muchos de ellos expertos también que trabajan en sus propias profesiones, en áreas de finanzas o que tienen a su cargo negocios que manejan mucho este tipo de cosas, aunque no son exclusivamente este tipo de personas, pero hay varios de ellos que tienen mucho conocimiento y por lo tanto nos ayudan mucho y nos mantienen también al tanto de las cosas y vigilan muy cuidadosamente las finanzas de la iglesia. Así que lo que Josmar está diciendo, ese grupo de hermanos y hermanas son los que cuentan el dinero. Cuando se recibe, por ejemplo, ahora mismo hay hermanos ya contando ese dinero. Yoxmar como empleado de la iglesia y las dos hermanas que trabajan como contadoras, ellos no manejan ese cash o esos cheques, sino que ellos, los cheques sí, o Los cheques sí. los cheques sí porque están ya firmados a nombre de la congregación, pero el cash y todo eso lo cuentan el cuerpo de diáconos que se turnan y eso se deposita directamente después que es depositado. Y entonces ellos manejan solamente el aspecto de los documentos y las cosas, las cuentas, todo esto. Pero es importante que ustedes sepan que hay ese control también. Básicamente información de dinero es lo que maneja la tesorería. Nosotros vemos cuánto ingresa, cómo se gasta, vigilamos que se gaste en lo que se aprobó que se iba a gastar. Por lo tanto, la tesorería es un centro de manejo de información. Emitimos cheques y todo eso, pero no tocamos efectivo. Sin embargo, en el segundo nivel, por encima de nosotros, está una compañía auditora externa que revisa si los procedimientos con los que nosotros estamos trabajando son adecuados, le dan suficiente seguridad a la iglesia. ¿Pueden bajar un poquito Estos el auditores sonido, el volumen? reportan directamente a los diáconos, de manera que la tesorería tiene una supervisión externa, cosa que nos ha ayudado muchísimo porque este grado de vigilancia y pulcritud en el manejo de las finanzas ha sido muy bien visto a la hora de negociar préstamos con la iglesia. No es una institución que tiene dinero en una bolsa y lo tiene guardado, sino una institución que se maneja con los procedimientos contables aprobados a nivel nacional. Y eso facilita las operaciones financieras de la iglesia. Encima de eso está una reunión mensual que tenemos con el Comité de Finanzas de los Diáconos, donde se reúnen diáconos que tienen cierto grado de experticia en materia financiera, se les rinde cuenta a ellos y ellos hacen sus observaciones. Y por último está el Comité de Diáconos en pleno, que ve también sobre cómo van las finanzas de la iglesia, y la congregación. Por eso se presenta el presupuesto ante la congregación, porque es el nivel de autoridad más alto que tiene nuestra iglesia. Este presupuesto se revisa mensualmente con este grupo de diáconos y se verifica que los ingresos son los que estimamos que íbamos a tener y que los gastos se han hecho en el orden adecuado. Después está una revisión cuatrimestral con el comité de finanzas, con el comité de diáconos en pleno, que revisan cómo están no solamente los ingresos y los gastos y si los gastos han sido adecuadamente, sino cuáles son los estados financieros. Recuerde, el nivel de autoridad para endeudar a la iglesia está en manos de los diáconos. Ellos son los responsables y son los que toman decisiones de inversión y endeudamiento de la iglesia. Nosotros en la finanza aprobamos y vigilamos el cumplimiento del presupuesto. Y por encima de eso está la auditoría, que verifica que realmente lo que hemos hecho está hecho de la manera adecuada y transparente. ¿Cómo se elabora el presupuesto? En primer lugar, la tesorería elabora una propuesta. ¿Por qué la tesorería? Porque la tesorería conoce los gastos, está cerca de los ministerios y ve el histórico de cómo se ha venido gastando. Después, esa propuesta se lleva al comité de finanzas. Como ya dijimos, es un subcomité de los diáconos especializados en materia financiera y que vela por esto. Se hace una primera revisión, se analizan los lineamientos que se van a usar para luego pasarlo al comité de diáconos en pleno, que tenemos una reunión un sábado, se vienen todos, se vuelve a presentar el presupuesto con ellos, se hacen las observaciones, ellos recogen el sentir de los ministerios, lo llevan a ese momento y se hace una última discusión para elaborar lo que sería la propuesta de los diáconos a la iglesia, que es el último paso, que es
llevar y aprobarlo en asamblea. Ese es el motivo de la próxima reunión que tenemos, presentar un nivel de detalle, responder las preguntas pertinentes y aprobar el presupuesto. Un presupuesto es simplemente equilibrar los ingresos con los gastos. Nuestros ingresos están dados por diezmo y ofrenda, campañas que hacemos, ventas y servicios, dinero que nos ingresa producto de grants que tenemos con instituciones. Y nuestros gastos son básicamente en personal, ministerios, misiones y gastos administrativos. Este año... Vea un poquito hacia atrás, más rápidamente. Pon entonces lo primero es el personal, luego ministerios, luego misiones y administración. Administración, ok. Personal, por si acaso, para que entiendan, hermanos, se refiere a toda el staff, todas las personas que trabajan en la iglesia. Se refiere tanto a personas administrativas como posiciones ministeriales, posiciones de mantenimiento de la iglesia, todo ese tipo de cosas. Y administración también imagino que se refiere a todo lo que tiene que ver con gastos de seguros, préstamos, pago de préstamos. Los abogados que usamos, consultoría, una serie de diferentes factores que van en eso. Mantenimiento tiene que ver con todo lo que es mantener esta planta física, 3 edificios, y ahora con este nuevo santuario, los gastos, pues evidentemente han aumentado por todas las cosas que este edificio implica. Así que todas esas cosas juntas y muchas demás cosas que no tenemos tiempo para elaborar, todo eso es lo que compone el ministerio, y evidentemente esto está equilibrado, como dice Yosmar, por todos los ingresos de diferentes recursos que vienen. Los lineamientos para este año, por qué asignamos el presupuesto de la manera que lo asignamos, es basado primero, ahora tenemos que operar y mantener un edificio más. En este momento de ahora son 3 edificios. Estos edificios no solamente requieren de cuidado, mantenimiento, mejoras, sino además seguro, porque es un edificio adicional y, como lo vemos al final, el pago de la deuda que tenemos con todo esto. El segundo lineamiento tiene que ver con el nuevo santuario. Necesitamos terminar los conectores, que es la fase que falta. No sé, pastor, si usted quiere ahondar un poco sobre el... Sí, bueno, en general ahí lo que tenemos es estos conectores que han venido a enriquecer la vida de nuestra iglesia, pero como yo decía esta mañana, pues también a complicarnos un poco el proceso financiero de la iglesia, porque ya cuando pensamos que nos podíamos dedicar de lleno solamente a una vida más normal financiera, pues Dios nos ha puesto esta asignación de construir esos 2 conectores, así que eso va a implicar también unos ingresos adicionales que vamos a necesitar. Gracias a Dios, este pequeño esfuerzo que hicimos de la noche de gala recaudó unos $35,000 más o menos que teníamos. Gloria al Señor por eso. Aparte de los gastos que hubo de diferentes cosas, pero gracias a Dios, pero es un comienzo. Estos 2 conectores estimamos que va a ser como unos $200,000, y en realidad, si usted piensa lo que eso implica, esto está muy por debajo de lo que normalmente costaría hacer algo de esto, porque siempre lo hacemos nosotros con diferentes recursos que Dios nos provee de mano de obra y muchas otras cosas, materiales que conseguimos a veces a precios muy reducidos. Pero yo les digo, hermanos, ahí en su corazón, preparen su espíritu. Entre nuestra iglesia, eso no debiera ser una cosa de demasiada carga ni demasiado sufrimiento. Yo les pido que vayan orando, porque cuando llegue el momento, según vayamos avanzando con todo el papeleo de la ciudad, recibamos ya las aprobaciones de los planos que hemos sometido y todo esto, entonces yo voy a venir ante ustedes para presentarles el proyecto, y estoy orándole al Señor continuamente que Dios abra nuestra mente, nuestro corazón, nos llene de fe para darle al Señor, porque eso va a ser algo que yo sé que va a bendecir nuestra iglesia en gran manera. Pero también nos mudamos acá, pero hay tantas cosas que pasan tras bastidores. Por ejemplo, para la noche de gala, que fue de tanta bendición para todos nosotros, una de las cosas que hicimos fue aprovechar de una vez para hacer toda una cocina industrial allá arriba en el 4º piso. Eso ustedes no lo ven. Mucha gente ni siquiera sube allá arriba al 4º piso, y si suben no se dan cuenta que nosotros en las últimas 2 o 3 semanas, con ayuda de personal aquí de la iglesia y otros recursos nuestros,
hicimos toda una cocina industrial, incluyendo 2 neveras industriales, una estufa de primera, mostradores de metal, espacios para lavar platos y hacer diferentes. Todo esto tiene que ser a las especificaciones casi de un restaurante. Hacer el piso, las losetas, dividir 2 secciones, una para almacenaje y otra para la elaboración de los alimentos. Todo eso se hizo. Nunca se ha mencionado, yo creo que es la primera vez, quizás lo señalé así brevemente, pero es la primera vez que me tomo tiempo. Eso normalmente cuesta, y nos costó varios miles de dólares, pero costaría fácilmente el doble o el triple hacerlo. Pero lo hicimos, y allá arriba ahora mismo nuestra iglesia tiene una cocina muy bien elaborada, que gracias al Señor. Pero esos son gastos que salen de los ingresos de la iglesia, son parte de la construcción. A cada rato estamos comprando nuevos equipos para embellecer nuestro lugar. Esta semana pasada yo he hablado con Javier acerca de esta escalera que cuando bajábamos había quedado de la construcción lugares que necesitaban pintarse, retocarse, muchas cosas. Gracias al Señor, todo eso se hizo, pero sale dinero. Debíamos varios miles de dólares para este elevador pequeño que es para handicap. La ciudad lo exige, aunque todavía ni siquiera lo hemos usado la primera vez. Pero para poder tener la aprobación de la ciudad necesitábamos, porque ya tenemos la aprobación, esa rampa ahí, esa lift para personas con impedimentos. Eso debíamos $14,000 que no los habíamos podido pagar, pero que gracias al Señor ya está saldado, y con eso nos dan el permiso para poder usar eso que es necesario. Entonces todas estas cosas, hermanos, y yo les podría decir tantos diferentes asuntos, dinero que continuamente están saliendo, y esto es del dinero que entra a través de ustedes. Lo último acerca de estos gastos también, en los últimos 8 meses de la construcción, cuando ya el banco nos había dado todo el dinero que nos iba a dar, pero todavía quedaba una buena parte de construcción por hacer. Y también que habíamos decidido terminar el 4º piso, que no estaba en el presupuesto original. Conforme al presupuesto original, si usted fuera ahora mismo allá arriba, lo que vería sería simplemente un espacio desnudo, sin nada. Por medio de las grandes economías que pudimos hacer, decidimos, ¿sabe qué? Vamos a terminar ese 4º piso. Y entramos y trabajamos duramente, y gracias al Señor ustedes vieron la belleza de ese lugar durante la noche de gala. Pero eso significó decenas y decenas de miles de dólares adicionales. El sistema de sonido, las alfombras, las sillas, nada de eso estaba en el presupuesto original, y todo eso salió de la economía de la iglesia. Y cuando llegó hacia el final del proceso de la construcción, durante los últimos 7, 8 meses, aunque yo nunca vine ante ustedes con protestas así de crisis, nada por el estilo, tuvimos mucha lucha, y gracias a Dios por hermanos y hermanas tan generosos de la congregación que se acercaron a mi persona trayendo dinero sacrificialmente obtenido, y me dijeron: pastor, aquí yo tengo este dinero de una casa que estaba ahorrando, todavía no la pienso comprar, aquí tiene este dinero, úselo para lo que sea. Y estos hermanos tan generosamente nos dijeron: no tiene que pagarnos intereses, es más, ni querían recibos, pero nosotros insistimos y les dimos recibos, documentos notarizados de parte de la iglesia, y con la promesa de que comenzaríamos a pagarles lo más pronto posible. Esa gente ha sido tan generosa con nosotros, aún después que ha surgido la complicación, que es una complicación muy buena de los conectores. Eso también ha complicado este proceso, pero nosotros queremos pagarles a esos hermanos su dinero, porque esta iglesia es una iglesia responsable. Amén, ¿verdad que sí? Y eso es para nosotros es sagrado. Yo les bendigo al Señor por esos hermanos que han sido tan generosos. Ellos saben quiénes son. Mi corazón siempre está lleno de gratitud por ellos, porque fue lo único, humanamente hablando, que hizo posible que esto se terminara como se terminó. Pero ahora también tenemos ese pago de deudas y todas las demás cosas que señala aquí Yoxmar, ¿no? Incrementos en el personal pastoral, tenemos unos estipendios para personas que trabajan aquí, que nos ayudan en el inmenso trabajo pastoral. Estamos aumentando esa parte. Tenemos un pastor ahora de adoración, el servicio en inglés, eso también se está
trayendo, son gastos adicionales. La adoración acá también tenemos gastos adicionales porque ya el trabajo es tan grande que no podemos depender simplemente de trabajo voluntario. Otras 2 o 3 cosas más, no tengo tiempo, ahora no recuerdo, pero eso implica gastos adicionales de personal, mantenimiento, audiovisuales, equipo que hay que seguir obteniendo, muchas cosas. Y cortamos así, para que tú vayas entonces a la parte de los gastos Sí. ya específicos. Todo eso entra en los presupuestos. Y cuando usted se pregunta, bueno, ¿y qué hace la iglesia con todo el dinero? Pues, hermano, así como entra, les aseguro, así se va. Eso es, no hay un solo centavo que queda. Inclusive nos vemos a veces apretados, pero gracias a Dios, Dios siempre nos provee. Por eso es que les pedimos que sean bien consecuentes y concienzudos en sus aportaciones al Señor, porque es un privilegio. Entonces Sí. termina, Josmar, por favor, y Sí, cualquier otra cosa. y a Sí. veces se va más rápido que lo que entra. Oh, ya, Y es donde nos vemos nosotros tratando de hacer maravillas. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Realmente, como pueden ver, el presupuesto de este año estaba para 1.556.000 y solamente logramos recoger esto, pero no es una situación de preocupación por toda la carga financiera que tuvo que aportar la congregación, ustedes, para la construcción de la iglesia. No solamente es dinero que iba para las operaciones de la iglesia, sino, como explicaba el pastor, mucho dinero tuvo que desviarse para completar este edificio. Cosas que no estaban presupuestadas en un proyecto, como las sillas, equipos de sonido, etcétera, que hubo que completar. El otro renglón que nosotros tenemos es el de salarios. Como ya vimos que los lineamientos es necesario, aunque no hay incremento para el personal actual, se quedaron igual. Lo que sí es necesario es incorporar más personas. El crecimiento de la iglesia está demandando más atención y necesitamos ya áreas específicas que deben ser cubiertas por personal adicional. En el caso de adoración, el Ministerio de Inglés ha seguido creciendo. La buena voluntad del personal de adoración de acá no cubre toda la necesidad y la velocidad con la que va creciendo el Ministerio de Inglés y está demandando tener su propio personal en esa área. El área audiovisual, igualmente, esto es un servicio que se transmite a nivel mundial, es necesario aumentar la calidad, hemos contratado personal a tiempo parcial para mejorar esta calidad. El otro renglón es lo que se asigna para ministerios y misiones y en el área administrativa. Esta mañana estábamos viendo que si uno ve las proporciones que hay para salarios, eso representa aproximadamente el 30% de los ingresos de la iglesia. En la mayoría de las iglesias es más del 50%. Nosotros hemos tratado de ser muy parcos en la asignación de salario y de manejar muy bien, porque entendemos el sacrificio que están haciendo todas las personas de la iglesia y además porque en esta fase de la iglesia esta iglesia está en una fase de expansión, de crecimiento. Tenemos que abrir puertas, estamos extendiendo la carpa. Esta es la fase en la que está viviendo la iglesia. En otro momento será distinto, pero en este momento construir es una prioridad. El otro área es el área de administración. Pareciera que en papel administrativo y burocracia se fuera mucho dinero. Realmente no es así. Administración representa un mínimo, lo que es pago de personal administrativo, pero nada más asegurar este nuevo edificio representa un impacto que no teníamos. La administración, mantenimiento de este edificio, limpieza, etcétera, representa un gasto adicional y seguimos teniendo básicamente los mismos recursos que cuando estábamos en el santuario anterior. Por lo tanto, esa es la gran diferencia. Si ustedes pueden ver, la proporción se ha mantenido de un año a otro en los distintos renglones y queremos que se mantenga así. Para más detalle de este presupuesto, después de este segundo servicio, vamos a tener una exposición detallada donde podemos responder preguntas a otros niveles. Muchas gracias, hermano. Que Dios les bendiga. Gracias, Josmar. Yo estimo que nosotros necesitamos este año recibir como unos $33,000 semanalmente para poder cubrir ese presupuesto. ¿Usted cree que lo podemos alcanzar? Yo creo que sí, lo hemos hecho hasta aquí. Así que, hermanos, entiendan que en el nombre del Señor, cada uno de ustedes son parte de este proceso. Si todos damos conforme a la medida de la fe que Dios nos ha dado verdaderamente,
y nuestra responsabilidad. Nosotros recibimos de Dios. Nuestros hijos reciben, nuestra familia, nuestros matrimonios, nuestra vida emocional es bendecida por esta congregación. Debemos entonces darle al Señor en esa forma generosa. Así que ponemos esa carga en cada uno de ustedes de orar por nuestra iglesia, orar para que el Señor permita que todos estos propósitos se lleven a cabo y que, como siempre hemos podido hacer, gracias a Dios, al final de cada año fiscal podamos darle gracias a Dios porque nos ha permitido completar ese año y llenar nuestras metas. Así que damos gracias a Dios por eso. Y Padre, encomendamos a ti, Señor, estos planes. Descansamos en ti. Gracias porque tú has sido tan generoso con esta congregación. Estamos en este bello lugar que tú nos has dado, Señor. Tú nos has extendido tu mano de misericordia, Señor. Y estamos tan agradecidos de ti. Gracias por este pueblo y por todos los milagros que se dan cada día a través de esta congregación. Encomendamos, Señor, a ti públicamente estos planes. Y no confiamos en nosotros mismos, sino confiamos en nuestro Dios Todopoderoso. Bendice y prospera a este pueblo, Señor. Abre su mente y su corazón para que puedan ver que tú eres un Dios generoso, que bendices y respaldas a aquellos que se comprometen contigo. No debemos temer, Padre, porque tú has prometido ir con nosotros cada día y anchar el sitio de nuestra tienda. Así que bendícenos y derrama tu provisión sobre nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Amén. ¿Sabe? Yo hablaba con un pastor amigo esta semana y él me contaba acerca de todas las luchas que tuvo para construir su santuario. Muchas tribulaciones y dificultades. Este hombre fiel, este hombre de Dios tan especial. Y todas las cosas que sucedieron para años de lucha, de sufrimiento, ansiedad. Tuvieron que detener la obra por 3 años y era un proyecto mucho más pequeño que el nuestro. Y dentro de mi dolor por todo lo que él había tenido que pasar, y gracias a Dios ya había terminado, y mi identificarme con él, saber exactamente de qué él estaba hablando. Pero yo le daba gracias a Dios porque en un sentido no tuvimos que pasar ni siquiera una fracción. Sí, estuvimos pasando por tiempos de aprieto y todo lo demás, pero yo decía gracias, y era como que Dios me estaba diciendo, mira, de todo esto yo los he librado a ustedes. Yo continuamente escucho de pastores de iglesias que han tenido tantos problemas con sus proyectos de construcción, y Dios en su bondad y en su misericordia no permitió que la inmensa mayoría de estas cosas nos afectaran a nosotros, sino que todo lo contrario, terminamos estos proyectos y experimentamos el descanso de Dios. Así que yo le doy gracias públicamente al Señor por su generosidad. Él es bueno, no me quejo en absoluto. Él es un Dios muy, muy misericordioso y bondadoso con nosotros. Y por eso quiero compartir con ustedes este pasaje del Salmo 103, que yo creo que en otros tiempos, en el pasado, he hablado acerca de este salmo maravilloso. Y quiero dejar con ustedes una palabra de ánimo que Dios ha puesto en mi corazón para compartir. Es un salmo de alabanza por la misericordia del Señor. Y es una invitación de parte del Espíritu Santo para que recordemos todas las cosas que Dios tiene para nuestras vidas, los derechos, los recursos, las bendiciones que Dios pone en nuestras manos, ese Dios maravilloso que nosotros tenemos, y que podamos regocijarnos de que somos un pueblo bendecido. El salmista David dice en el Salmo 103, versículos del 1 al 5, bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Qué precioso salmo, qué bendición. Yo he querido en esta tarde, hermanos, compartir con ustedes, porque hace 2 domingos, cuando estuve aquí predicando la última vez, antes de que viniera nuestra hermana Awilda el domingo pasado,
El sermón que compartí con ustedes, admito, era un poquito pesado hasta cierto punto. Y a mí me gusta siempre balancear las predicaciones, porque la palabra de Dios tiene consejo para todos los momentos de la vida, y hay momentos en que nos llama a pensar en nuestras responsabilidades, nos llama a pensar en nuestros deberes, nos llama a recordar los principios de la Escritura. A veces la palabra del Señor nos llama a recordar el llamado a la santidad. A veces nos llama el Señor a recordar que la vida cristiana también tiene aflicciones, tiene pruebas, tiene dificultades, y que tenemos que seguir adelante en medio de las tribulaciones y las pruebas, y que Dios muchas veces se vale de pruebas para fortalecernos y formar el carácter de Cristo en nosotros. Pero hay momentos también que la palabra del Señor nos acaricia y Dios nos llama a regocijarnos en las cosas bellas que Él provee y a recibir esa brisa fresca que nos recuerda de que Dios está allí con nosotros también. Y entonces al Señor lo que le interesa es simplemente arrullarnos y acariciarnos y decirnos: hijo mío, hija mía, yo estoy contigo, confía en mí y descansa en mí. Y este salmo como que contrapesa un poquito, porque el domingo antepasado yo les hablaba acerca de que muchas veces cuando nosotros pensamos que ya podemos descansar y que podemos terminar nuestra faena, Dios dice: todavía no te quites el aparejo de encima, tienes que trabajar un poco más todavía. Y que somos siervos inútiles, que no importa cuánto hagamos por Dios, nunca haremos lo suficiente. Y de que no tenemos derecho en última instancia a sentir como que Dios nos debe nada. Si vamos a ver, somos siervos inútiles, como dice el Señor Jesucristo. Y decíamos que la palabra siervo quiere decir más bien esclavo. Somos propiedad de Dios. Dios puede hacer con nosotros lo que Él quiera. Nosotros debemos armarnos de esa mentalidad de preguntarle siempre al Señor: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Qué tú requieres de mí? Y estar dispuestos a entregarle al Señor todo lo que Él quiera. Y esa es una palabra pesada, en un sentido, ¿no? Y aunque hablamos también de que Dios no nos trata como esclavos, sino que nos trata como amigos, a final de cuentas, a pesar de que esa es nuestra condición, digamos, judicial, de ser propiedad del reino de Dios, Dios aún así en su misericordia nos trata como amigos. Y terminamos con ese punto. Pero en esta tarde yo quiero poner el énfasis en el otro lado, el lado de la bendición, el lado de la bondad y la misericordia de Dios, el lado de recordar todas las cosas buenas a las cuales nosotros tenemos acceso como hijos del Señor. Y este Salmo 103 para mí es, y estos versículos sobre todo, son como el paradigma de todas las cosas que nosotros recibimos de parte de Dios y tenemos derecho a esperar de parte de nuestro Dios amoroso. El salmista comienza diciendo: bendice, alma mía, a Jehová. Es un llamado a su propia alma a bendecir al Señor. Hermanos, qué importante es que nosotros recordemos que adorar al Señor y bendecir su nombre es algo que nosotros debemos hacer en todos los momentos de nuestra vida. Y hay veces en que vamos a llegar a la iglesia, nos sentiremos cargados, nos sentiremos cansados, tendremos problemas que estamos arrastrando, habrá dificultades financieras, y la verdad es que si somos honestos no desearemos alabar al Señor. Nuestra carne estará cansada. Pero ¿sabe qué? Que es en esos momentos quizás cuando más tenemos entonces que adorar al Señor y decirle a nuestra alma, decirle a nuestra mente, a nuestras emociones, a nuestro espíritu: alma mía, bendice al Señor. A veces tú tienes que hacerlo por principio, simplemente. Y sabes, alguna gente dice: no, yo no quiero alabar al Señor porque no me siento con ganas de hacerlo y no quiero ser hipócrita. ¿Sabe qué? A Dios no le importa que tú lo alabes aunque no tengas deseo. Al contrario, Él se goza en ese sacrificio de alabanza que tú le ofreces. Adora al Señor, sea como sea, pero adóralo. Levanta tu alma y llámala a la adoración. La adoración es una disciplina y es algo que nosotros tenemos que cultivar de mañana, de noche, recordar las muchas bendiciones que Dios trae a nuestras vidas y adorarlo. Ese lindo coro que cantamos muchas veces, ¿no? Alabar a Dios cuando las cosas te salen bien, qué bueno es. Alabar a Dios cuando no tienes ningún problema, qué cosa buena. Pero si le alabas entre tus quebrantos, ese Cristo Santo se glorifica dentro de ti. Aleluya.
Y tenemos que saber que a veces cuando menos queremos alabar al Señor y decidimos hacerlo, es cuando Dios más se glorifica en nuestra vida. El Señor Jesucristo ha dicho, el espíritu siempre está dispuesto, pero la carne es débil. Alabamos al Señor con nuestro espíritu. No tenemos que alabarlo necesariamente con nuestras emociones. Esa adoración emocional es muy bonita, pero a Dios le gusta que lo alabemos en espíritu y en verdad. Eso quiere decir por principio. Lo adoremos porque reconocemos que Él necesita ser alabado. ¿Y sabe lo que pasa? Cuando usted comienza a alabarlo, las penas se van despejando. El Espíritu del Señor entra a nuestra vida. Y esos aceites que están duros ahí, secos, comienzan a aflojarse. Gloria al Señor. Y usted comienza a experimentar ese gozo de Dios en su corazón, porque su espíritu está entrando en contacto con el Espíritu del Señor y esa bendición comienza a fluir. Y usted comienza a preguntarse, pero ¿de qué estaba tan preocupado? ¿Por qué? Su mente ha cambiado y ya usted ve las cosas de una forma diferente. Bendice, alma mía, a Jehová. Es un mandato que tú le tienes que dar a tu alma continuamente. Y luego él dice, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Añade, bendice, alma mía, a Jehová. Y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Sabe que a veces tenemos que hacer así, no olvidar los beneficios que Dios trae a nuestra vida? Qué fácil es olvidarse de todas las cosas que Dios ha hecho sobre nuestra vida. Cuando se nos pasó el susto, ya nos olvidamos de lo que Dios hizo. Aunque cuando estábamos oliendo a pólvora todavía decimos, yo jamás me voy a olvidar de Dios, voy a buscar al Señor, pero qué fácil, cuando vienen los tiempos de descanso, ya volvemos otra vez a la rutina y nos olvidamos de las muchas bendiciones que Dios nos ha dado. Yo me he prometido recontar esos momentos en que la liberación de Dios ha venido a mi vida y recordarlos como un principio de vida. Yo le decía a los hermanos esta mañana que hay tantas cosas, hay tantos beneficios que a fuerza de ser tan naturales y tan parte normal de la vida, nos olvidamos de que son provisión activa de Dios hasta que nos faltan. Y entonces recordamos. Porque a veces nos sentamos, nos comemos una buena comida y damos gracias a Dios por la comida, pero ¿qué del estómago saludable que la está digeriendo? No, los dientes que tenemos con los cuales podemos masticar esa comida. A veces las cosas más sencillas. Yo le decía a los hermanos también, y creo que compartí con el servicio de las 12, de que a veces nosotros tenemos tantas cosas en nuestras casas. Ese tubo de pasta, que cuando se termina tú tienes otro y abres el gabinete y ahí está listo. El cepillo cuando se te desgasta, simplemente tienes uno o dos más por allí listos. Y hay gente que ni siquiera un cepillo tiene para cepillarse, ¿no? Una buena parte del mundo no tiene esas cosas a las cuales nosotros estamos tan acostumbrados. El agua con que nos bañamos, agua tibia, abrimos una llave, hay agua tibia. Mucha de nuestra gente sabe que tiene que ir con una lata ahí al río o a una llave comunal a llenarla y a llevarla a su casa y bañarse con agua fría, los pobres. Y nosotros hay tantas cosas que tenemos y las damos por sentadas. La generosidad, la bondad de Dios. Yo creo que es un buen ejercicio que nosotros nos sentemos a veces y nos pongamos a recontar específicamente todas las bendiciones que Dios ha traído a nuestra vida. La salud que nos da, la mente para reconciliar nuestros pensamientos, la compañía de seres queridos, un trabajo que nos da, esa comida que llega de alguna manera a nuestras casas, todos los beneficios, poder venir y adorar al Señor, saber que nuestra vida está segura, que aunque nos muramos, tenemos entrada al reino de los cielos, que estamos reconciliados con Dios, que Dios ha perdonado nuestros pecados, que Dios no nos ha tratado conforme a cómo merecemos. Todos los beneficios, el tener acceso al trono de Dios en oración. Tantas cosas que tenemos que ser agradecidos. La Biblia dice, sed agradecidos. Cuando tú le agradeces al Señor y le manifiestas tu gratitud, eso genera más bendición. La expresión de gratitud nos limpia, nos liberta, rompe ataduras. A veces nos estamos continuamente quejando y entonces esa queja lo que hace que trae más peso y más sufrimiento a nuestra vida. Tratemos la alabanza, tratemos la expresión de gratitud, recordemos activamente todas las bendiciones que
que nosotros continuamente recibimos del Señor y nuestra vida será bendecida por eso. No olvides ninguno de sus beneficios. Y entonces David entra en una serie de beneficios específicos que él considera que ha recibido, pero que nosotros también nos podemos identificar con ellos. Él dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades. ¿Por qué puso David eso como la primera consideración que era importante para él? Porque David sabía que él era un hombre pecador. David sabía que había cometido graves errores a través de su vida. Él amaba a Dios y Dios lo amaba a él grandemente. Pero también David sabía que él tenía un récord con unas cuantas manchitas por allí, ¿sabe? ¿Sabe que cuando David quiso construirle un santuario nuevo al Señor, Dios le dijo, David, muchas gracias, pero ¿sabes qué? Tú has derramado demasiada sangre. David era un guerrero, David era un rey conquistador que llevó a su pueblo a un nivel muy alto de prominencia en el Medio Oriente. Pero en el curso de eso mató a mucha gente y derramó mucha sangre. Y el Señor le dijo, ¿sabes qué? Yo necesito que la persona que me construya mi santuario, algo tan sagrado como eso, tenga las manos un poquito más limpias que las tuyas, David. Gracias. Pero ¿sabes qué? Lo que voy a hacer es que voy a dejar que tu hijo me construya el santuario. Entonces David tuvo que entregarle a Salomón todo lo que él había colectado para construir ese santuario. Entonces David sabía, yo he derramado mucha sangre. Y yo me asumo que cuando él estaba diciendo eso, también recordaba de ese terrible momento en que él cometió adulterio con Betsabé y que usó de su autoridad como rey para imponerse sobre esta mujer lleno de lujuria, lleno de deseo. Y después, cuando esta mujer quedó encinta, David, queriendo esconder su pecado, quiso hacer una trama para que el esposo de ella, que era general de su ejército, un hombre fiel, honesto, valiente y de gran integridad, quiso traerlo del campo de batalla para que se acostara con su esposa, para que creyeran que había sido él quien la había impregnado. Y él dijo, yo no puedo hacer eso porque tengo que estar con mis hombres que están pasando trabajo en el campo de batalla. Y David finalmente terminó matando a este hombre para encubrir su pecado. Dios lo supo y le dio un castigo muy, muy serio a David, porque Dios desgraciadamente nos ama, pero también nos disciplina. Y la vida de David y sus generaciones fueron perseguidas por la sangre que él había derramado de este hombre justo. Y David recordaba eso, me imagino. Ahí está ese salmo, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Ese salmo de expresión, de dolor de David cuando Dios lo confrontó. David no fue un buen padre tampoco. Todo indica que fue un padre descuidado. Absalón, su hijo, se rebeló fuertemente contra David cuando el mismo Absalón cometió un error, pero David como que no supo atenderlo. Tuvo muchas mujeres, hijos de diferentes mujeres. Esto creó problemas en su linaje. Y vemos al final de su vida, este anciano ya, rey David, presto a morir. La última cosa, la última escena que registra la Biblia de David es dándole consejo a Salomón: quiero que mates a ese que me trató mal cuando yo estaba huyendo de mi hijo. No lo deje que se vaya a la tumba tranquilo. ¿Qué cosa? Este hombre que hizo tantas cosas buenas, el último retrato de él es buscando venganza contra uno de sus adversarios, dándole consejo a su hijo que va a entrar a ser rey, a sustituirlo a él. Y esas son las cosas que a mí me impactan acerca de la Biblia, que no nos presenta santos de yeso, sino hombres imperfectos, radicalmente como David, ¿no? Amó a Dios grandemente, descabezó un gigante por pelear por la honra de Dios, amaba a Dios desesperadamente, pero también tenía áreas de pecado en su vida y él estaba muy consciente de que le había fallado al Señor. Y yo creo que por eso David lo primero que pone allí es, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él sabía de qué estaba hablando. Y hermano, yo puedo decir que todos nosotros nos sentimos retratados en eso. ¿Quién no ha quedado corto delante de Dios? ¿Quién ahora mismo no puede recordar algo que ha hecho, que ha violado en una forma muy fuerte la voluntad de Dios para su vida? Todos tenemos nuestros récords, ¿no? Y continuamente tenemos que venir ante Dios y presentarnos a su gracia y a su misericordia. Dios nos perdona a nosotros también.
Yo sé que nosotros hablamos mucho acerca de ser íntegros delante de Dios, de la santidad que conviene a la casa del Señor, pero no olvidemos, hermanos, dentro de eso, que siempre que hablamos del llamado a la santidad lo hacemos en el contexto de que somos pecadores, nuestra propia naturaleza caída, que tenemos que estar conscientes de nuestra necesidad, que tenemos acceso a la gracia divina, que tenemos un Dios que es asombrosamente capaz de perdonar a aquellos que confiesan su pecado delante de Él. La palabra del Señor dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición. Él se acuerda de que somos polvo. Lo que nos permite muchas veces descansar en el Señor es ese hecho de que yo sé que tenemos un Padre que es misericordioso con nosotros. No tenemos un capataz ahí con el azote listo para golpearnos cada vez que pecamos. Pero la palabra del Señor dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel para perdonarlos. El Señor dice que si nuestros pecados fueren rojos como la grana, vendrán a ser blancos como blanca lana. Y el Señor dice también que cuando nosotros confesamos nuestros pecados y Dios nos perdona, Él no se acuerda más de nuestros pecados. Él nos trata como si nunca hubiéramos pecado, ¿sabe? A través de la sangre de Cristo Jesús, nosotros somos como bebés inocentes, aunque somos unos sinvergüencitas por allí, lo sabemos. Pero Dios es misericordioso y bondadoso. Yo te animo, no abuses de la gracia y la misericordia de Dios, pero cuando tú necesites un poquito de savia, de unción allí sobre tus espaldas, ve ante tu Padre Celestial y confiesa tu pecado. Esto es lo que nos da entonces fuerza para seguir adelante. Porque yo creo que cuando nosotros le presentamos al mundo un Dios allí huraño y siempre listo para azotarnos cada vez que nosotros lo ofendemos, entonces hacemos como Adán y Eva, nos escondemos de Dios. Pero sabes que tú no tienes que esconderte del Señor. Lo único que Dios quiere es que tú reconozcas tu pecado y vengas delante de Él y recibas gracia y misericordia. Y Él siempre ha de perdonarte. Ahí tenemos esa elocuente imagen del publicano que viene ante Dios, se acerca a adorar al Señor y su corazón está lleno porque este hombre es un criminal, abusa de su posición gubernamental, explota a la gente y dice, Señor, ten piedad de mí, que soy pecador. Dice la Biblia que ese hombre, por su dolor y su reconocimiento, se fue justificado por el Señor, mientras que había otro ahí al lado que supuestamente no hacía nada, no rompía un plato, no hacía ningún tipo de cosas malas. Un fariseo decía, Señor, gracias porque no soy como este publicano acá, no soy como este sucio pecador. Ayuno, doy diezmo, voy a la iglesia 3 veces por semana. Y dice la Biblia que ese se fue con todos los pecados encima, así como había entrado al templo. El otro reconoció. Yo decía a los hermanos que estamos en una cultura, hoy en día actualmente, que está sumida en pecado, como lo han estado todas las demás culturas a través de los siglos, pero esta cultura en particular en que nosotros vivimos se empecina en no reconocer su pecado y ponerle otro nombre a su pecado. Hoy en día llamamos el pecado derechos humanos, llamamos al pecado simplemente, una condición genética, llamamos el pecado otras cosas. Y creemos que cambiándole la etiqueta al pecado, Dios allá arriba va a hacer una transacción y va a cambiarle también el nombre. Y ¿sabe qué? Que a la larga, en nuestra conciencia, sabemos que estamos pecando. ¿Por qué usted cree que en muchas de esas comunidades hay tanto suicidio, tanta depresión, tanta neurosis? Y es porque el hombre puede ponerle título a las cosas, pero su conciencia sabe que está alejado de Dios. Yo digo, ¿por qué no deja de estar sufriendo y simplemente vienes ante el Señor, confiesas tu pecado y le pides al Señor que te perdone, te limpie, te sane, confiesa tu pecado, restáurate, sigue adelante, lucha en el nombre del Señor? Y Dios es poderoso para restaurar tu vida. Menos esfuerzo. Nosotros los hijos de Dios nunca encubramos nuestro pecado, hermanos. Seamos transparentes delante del Señor. Guarda cuentas cortas con Dios. Si tú ofendes al Señor, tírate enseguida a los pies del Señor y arregla tu situación con Dios. Confiesa tu pecado y no peques más, porque así le dijo el Señor a la mujer adúltera. Mujer, yo no te voy a condenar, vete. A la gente se le olvida esa parte también, ¿no? Le gusta mucho lo de yo no te condeno, pero se olvida que el Señor le dijo, vete y no peques más.
Tenemos que encomendarnos entonces al Señor y a su gracia y a su misericordia. Dios es tan bueno, no solamente te perdona cuando pecas, sino que te ayuda a no pecar por medio de su Santo Espíritu. Encomiéndate al Señor y encomienda tu vida a Él, y Él será fiel para ayudarte en todo lo posible. Entonces el Señor perdona nuestras iniquidades. David continúa diciendo, el Señor es quien sana todas tus dolencias. Tenemos un Dios sanador, hermanos. Dios se especializa en sanarnos. Él es el que sana todas nuestras dolencias. Ese plural, dolencias, y yo creo que el mismo nombre, no dice nuestras enfermedades, aunque esa es la implicación, ¿no? Pero ese plural, dolencias, implica la amplia gama que cubre el poder sanador de Dios, su gran misericordia. Nuestras enfermedades son diversas, pueden ser de diferentes índoles, físicas, emocionales, espirituales. Dolencia puede ser simplemente un hijo que nos causa dolor, un matrimonio difícil, una situación con una amistad que nos está causando problemas, algo en el trabajo. Dolencia es todo aquello que nos quita el gozo de la vida, todo lo que es resultado de la caída de este mundo en que nos encontramos. Pero todas esas cosas Dios las sana, Dios interviene en todas esas áreas de nuestra vida. Una de las imágenes más lindas de sanidad que yo veo en la Biblia se encuentra en Éxodo, capítulo 15. Las aguas sanadas por Dios en Mara. Dice la Biblia que los judíos andaban por el desierto y llegaron a un lugar, a un oasis, donde había agua. Y ellos muy contentos fueron a tomar de las aguas, pero descubrieron que las aguas estaban amargas, no eran saludables. Y entonces se comenzaron a quejar delante de Moisés y a acusar a Moisés de haberlo traído al desierto y sacarlos de Egipto, etcétera. Porque eso hacemos muchas veces, ¿no? Cuando tenemos dificultades, ¿qué hacemos? Nos quejamos con Dios. Le echamos la culpa al Señor de nuestras deudas. En vez de lo que tenemos que hacer es clamar al Señor y presentar nuestras necesidades delante de Dios. ¿Y qué hizo Dios? Le dijo a Moisés, Moisés, coge un árbol y échalo en esas aguas amargas. En el versículo 25, 15, Éxodo. Y Jehová le mostró un árbol, lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Y el Señor le dijo a Moisés y le dijo al pueblo de Israel, si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios y haces lo recto delante de sus ojos y das oído a sus mandamientos y guardas los estatutos del Señor, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Yo soy Jehová, tu sanador. ¿Usted ha oído la expresión Jehová Rafa? Rafa, esa palabra que en hebreo quiere decir sanador, viene de ahí. Yo soy Jehová Rafa, yo soy Jehová. Ese es uno de los nombres de Jehová en la Escritura. Nuestro sanador, el que sana todas nuestras dolencias. Qué hermosa imagen de este árbol. Es como muchos intérpretes de la Escritura han visto en ese árbol una imagen de la cruz, porque Cristo fue crucificado en madera que venía de un árbol, y han visto esta señal como que cuando la cruz entra en nuestras dolencias, cuando Dios echa en nuestras aguas amargas de nuestra vida el poder de la cruz de Cristo, recibimos sanidad. Cuando tú tengas alguna situación en tu vida que te esté quitando el ánimo, el gozo del Señor, ve a la cruz, pídele al Señor que sane. La Biblia dice que Cristo llevó en sus espaldas nuestras dolencias y pecados. Y el Señor es poderoso para sanar todas nuestras enfermedades. De paso les digo, la sanidad es un misterio. A veces Dios sana y a veces le pedimos y seguimos con una situación de enfermedad. Hay muchas cosas diferentes que intervienen en el misterio de la sanidad. Quizás no es el tiempo de Dios, quizás Dios está permitiendo algún sufrimiento en nuestra vida para cumplir un propósito mayor que no entendemos. Pero lo que yo les digo es esto, hermanos, la palabra de Dios nos invita a concentrarnos en el poder de Dios para sanar. Yo creo que el énfasis de la Biblia es sobre el Dios que es nuestro sanador. Esa imagen de Mara siendo endulzada por el árbol de Dios es lo que yo veo a través de toda la Escritura. Una y otra vez nosotros vemos al Señor sanando. Si usted ve en Lucas
capítulo 4, en el comienzo mismo de su ministerio, el Señor abrió el libro del profeta Isaías y dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. En el capítulo 4, ahí mismo de Lucas, versículo 40, dice la Biblia que al ponerse el sol, todos los que tenían enfermedades, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades, los traían a Él, y Él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero Él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que Él era el Cristo. ¿Qué imagen más bella de un Cristo que toda la gente que le traían a Él la sanaba todas? Yo no he visto todavía ni un solo pasaje en la Escritura en que un enfermo se acercara al Señor y el Señor no lo sanara. Y el Señor nos dejó allí una imagen, ¿no? Ahora, si tú has orado al Señor y no has recibido la sanidad que tú le estás pidiendo al Señor, sigue orando, sigue esperando, sigue confiando, sigue confesando del Señor. A veces ponemos tanto el énfasis en por qué Dios nos sana que nos olvidamos que Dios dice: yo soy tu sanador. Yo creo que la postura nuestra siempre debe ser: yo voy a venir ante el Señor creyendo que Dios me va a sanar hoy. Voy a clamar al Señor y lo demás se lo voy a dejar a Él. Oremos por las personas que están enfermas. Unjamos a los enfermos con aceite y dejémosle entonces lo demás al Señor. Inclusive yo digo, tenemos que orar cuando estamos en salud. No solamente cuando estamos enfermos. No oremos para remediar enfermedades solamente. Oremos para promover salud en nuestra vida. Ora cuando estés totalmente saludable y declara la vida de Dios en tu vida. Ora por tus articulaciones, por tus venas, por tus pulmones, por tu sistema nervioso, por tu cerebro, por tu espina dorsal. Ora por tu piel, ora por tus ojos, ora por todo. Y di: Señor, irradia tu poder sanador en mi vida. Lléname de salud, lléname de vigor. Visualiza la bendición de Dios en tu vida. Porque cuando nosotros visualizamos salud, eso hace más fácil entonces el descenso de la salud de Dios a nuestras vidas. No pensemos tanto en lo negativo. Pensemos en ese Dios que nos invita a creer en Él como nuestro Dios sanador, el que sana todas nuestras dolencias. Otro elemento de la vida que Dios interviene en Él es cuando nos encontramos en dificultades y problemas. Dice la palabra del Señor que el que rescata del hoyo, nuestra vida. De paso, ¿saben ese sonido? Yo creo que es Caleb, mi nieto, que me está llamando pidiendo FaceTime. Por eso es que él no sabe que yo estoy predicando acá, así que hablaremos después. El Señor nos recuerda también de las cosas buenas de la vida, ¿no? Aun cuando estamos predicando acá arriba. El que rescata del hoyo tu vida. Cuando nos metemos en dificultades. La palabra que traduce el salmista hoyo, o que se traduce al español como hoyo, es la palabra shahath, que quiere decir literalmente un pozo donde no hay agua. Es un lugar, un hoyo, donde cae a veces, por ejemplo, un animal atrapado y no puede salir de él. También se refería al Seol, esa región misteriosa del cual habla la Escritura, que no sabemos exactamente, pero los antiguos creían que había como un lugar, como un limbo, un lugar gris y tenebroso, donde las almas que estaban como intermedio entre la vida y la muerte. Y yo creo que es una imagen interesante, ¿no? Porque a veces, hermano, estamos como así como en el Seol. Cuando uno tiene situaciones difíciles en la vida, ¿verdad que sí? Uno como que se siente como que atrapado y todo se ve mal. Hay como una atmósfera gris sobre nuestra vida. Estamos en aprietos, una situación de la cual no podemos librarnos. Y David dice: el que rescata del hoyo tu vida. David era un especialista en hoyos. Él se metió muchas veces en hoyos él mismo. Y él sabía de qué estaba hablando cuando decía que Dios los rescataba de hoyos. Él se metió a veces, y cuántas veces nosotros mismos, la verdad que sí, por nuestra mala cabeza,
nos metemos en hoyo. Es más, hay personas que uno les aconseja y yo sé que están diciendo, bueno, yo me voy a meter en el hoyo y después yo veré cómo salgo. ¿Sí o no? Es así. Hay gente que tú los aconsejas, mira, no te metas en esa relación porque no te va a ir bien. Ellos dicen, bueno, no, salgo del aprieto y después ya veré, el Señor me sacará de alguna manera. No, mira, no te metas en un hoyo. Si tú sabes que es un hoyo, no te metas en él, para que Dios no tenga que venir entonces a sacarte de él. Pero ¿sabes qué, hermano? Aun cuando a veces cometemos errores y hemos caído en hoyos de nuestra propia hechura, el Señor aún así no nos abandona. Podemos venir ante el Señor y decirle, Padre, estoy en una situación, no puedo resolverla, pero tú tienes la respuesta. Sabes que yo a veces hasta me conforta encontrarme en una situación donde yo no puedo salir, ni sé cómo voy a salir, porque yo sé que en esa imposibilidad entonces Dios puede entrar y llevarse la gloria y Él me va a sacar de alguna manera. Si tú te encuentras en alguna... Yo hablaba con alguien hace poco estábamos discutiendo una situación en que esta persona se encontraba, que francamente, yo mirándola humanamente, no hay manera de que pueda salir ilesa de esta situación esta persona. Es una situación muy engorrosa y muy intrincada, muy difícil. Yo le decía, ¿sabes qué? Puedes ahora entonces con toda confianza ir ante el Señor y decir, Padre, yo no sé cómo voy a salir de esto, pero te encomiendo a ti esta situación. Y sabe que el Señor saca un conejo de un sombrero de alguna manera que usted no puede explicarse, pero Él lo hace. El rey Josafat, cuando se encontraba rodeado por un ejército tremendamente poderoso, y ese ejército venía irremisiblemente a poseer a Judá. Y esa palabra yo siempre la he llevado en mi corazón, porque Josafat se presentó ante su pueblo, convocó una gran reunión nacional en la plaza principal de Jerusalén y dijo al Señor estas palabras tan poderosas, dijo, Señor, no sabemos a dónde ir y hacia ti volteamos nuestros ojos. Y de esa reunión salió la voz de un profeta que le dijo a Josafat exactamente lo que tenía que hacer. Y Josafat no tuvo que dar un golpe solamente, Dios resolvió la situación y mató a todo ese pueblo enemigo inmenso. Se tornaron las espadas unos contra otros y recogieron despojos todo el día. El Señor sabe cómo va a resolver. A veces una solución que parece absolutamente imposible para Dios es fácil. Y uno se ríe de lo fácil que es cuando Dios se mete en los asuntos. No te preocupes, si estás en una situación difícil, apela al Señor. Él es tu misericordia, Él es la fuente de tu solución a tu problema. Cuando te encuentres en aprietos, clama al Señor y Él te sacará hacia adelante. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Aleluya. El Señor, si hizo los cielos y la tierra, todo lo que está dentro de ellos está bajo su dominio y Él es poderoso para sacarte de cualquier situación. Simplemente clama a Él, llena tu corazón de fe, declara tu expectativa de que Dios va a resolver tu problema. No dejes de clamar al Señor, tírate a los pies del Señor, presenta tu causa una y otra vez y el Señor no te dejará quedar en vergüenza. Yo he tenido que hacer esto una y otra vez. Cada vez que nos hemos metido en todas estas construcciones, yo he tenido que venir al Señor. Señor, no vas a permitir que tu pueblo quede en vergüenza. Tú nos vas a sacar adelante. Uno se mete en los hoyos. Ese hoyo es un buen hoyo, para gloria de Dios, ¿sabe? Pero uno a veces se mete en esos hoyos y no sabe cómo va a salir o no. Francamente, cuando nos metimos a construir este edificio, yo no sabía lo que iba a intervenir en esos años. Pero como dice la palabra, si perezco, que perezca. Hay veces que uno tiene que meterse por fe en las cosas. Y ya Dios se encargará de sacarnos adelante. Y gloria a Dios, Él fue más que poderoso, una y otra vez para sacarnos adelante. Les puedo decir un pequeño ejemplo, por ejemplo, cuando estábamos aquí con toda esta cuestión de todo ese dinero que teníamos que pagar cada mes. Cada mes veníamos al final del mes o al principio del próximo mes, y ahí está Joxmar, que no me deja mentir. Cada principio de mes, por 7, 8 meses, después que nos sentábamos y mirábamos las posibles entradas, nos quedaban como 60, 70 mil dólares que teníamos que pagar todavía. A ese banco había que pagarle dinero, había contratistas, había gastos de construcción. Y mire, por 6, 7 meses el Señor, una y otra vez, abrió el mar delante de mí.
Y yo puedo decir, tantos hermanos están aquí, algunos de ellos. La primera fue una hermana que me dijo, pastor, y yo no me, ¿con qué cara vengo yo a pedir a una persona? Y esta hermana vino, nos dio un cheque de $50,000 de sus, nos dijo, aquí está esto, usted no tiene que pagarlo por ahora, dijo, importante, no, no tiene que pagarme interés, aquí está. Vino un hermano, literalmente, con una bolsa de papel marrón, con papeletas de $50, de $100, $50,000. Pastor, aquí está este dinero, lo hemos estado ahorrando. Haga lo que usted necesite con ello. Nunca le pedimos nada. Dios nos sacó del hoyo una y otra vez. Al Señor sea la gloria. Nunca, Dios no nos dejó. Y así el Señor no te dejará en ningún momento. Yo le doy gracias al Señor por el ejemplo de mi madre, que me dejó una actitud de confianza radical en el Señor, de que Dios es capaz de abrir el mar rojo delante de nosotros. Y esa fe la hemos heredado nosotros y no ha sido de bendición. Dale esa herencia a tus hijos y cree en un Dios que te saca de cualquier aprieto si tú clamas a Él. Y Él te responderá. No serán avergonzados cuantos en Él confían. Y mi punto final, según dice el salmista aquí, ¿no? Dice que Dios es quien nos corona de favores y misericordias, el que sacia de bien nuestra boca, de modo que nos rejuvenezcamos como el águila. Aquí tenemos una imagen de abundancia abrumadora, la abundancia de Dios, la provisión de Dios, inmensa y generosa. Las bendiciones que hemos señalado antes son como de un carácter defensivo, son remedios. El que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que perdona todas tus iniquidades. El Señor corrige cosas negativas, pero ¿sabe qué? Que también Dios se especializa en bendecirnos sin que sea para sanar algo negativo. Aquí es simplemente Dios te bendice, Dios sacia de bien tu boca, Dios te abruma con sus bendiciones. Yo digo, hermano, yo creo firmemente que la vida de un creyente, un hijo de Dios que se guía por los principios de la palabra, es una vida de bendición, de provisión y de prosperidad. Mis hermanos, lo que pasa es que a veces no saturamos nuestra mente. Tenemos que reprogramar a veces nuestra mente. Porque cuando estábamos en el mundo, el diablo nos daba por la espalda cuando le daba la gana. Y entonces venimos a los caminos del Señor y no entendemos que ahora tenemos una ciudadanía celestial, que ahora tenemos un Padre celestial que ha cambiado nuestra condición. Ahora tenemos todos los recursos del cielo a favor nuestro. Ahora podemos apelar al Señor y Él nos cubre con su bondad y su misericordia. Ahora tenemos derecho a venir ante el trono de la gracia y recibir oportuno socorro de parte del Señor. No cambiamos el programa. Y entonces continuamos en nuestra vida como esperando desastre y destrucción. Y entonces nos sentimos como que somos energúmenos, que no contamos delante del Señor. Pero cuando tú entras a los caminos del Señor, entra a creer y a confiar que Dios tiene buenas cosas para ti y para tu linaje. Dios ha cambiado el programa. Dios ha cambiado tu condición. Tú has pasado de ser un extraño a ser un hijo adoptado del Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú tienes derecho a venir y traer tu causa al Señor y recibir bendición de parte del Señor. Y tienes que pedirle al Señor, Señor, cambia mi programa. Sabe que el tener esa mentalidad de bendición, eso requiere un cambio en nuestra vida, requiere un régimen continuo, buen alimento en la palabra, oración, confesión de la bondad de Dios, con nuestra boca decir buenas cosas, escuchar buena música, programar nuestros pensamientos para confesar la bendición de Dios y constituirnos entonces en imanes de la bendición del Señor. Tú tienes que creer que por ser un hijo de Dios, tú tienes derecho a recibir grandes bendiciones del Dios que te ha creado. Y entonces podemos decir como el salmista en el Salmo 128, y con esto termino. Salmo 128, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. Tú temes al Señor, eres bienaventurado. Bienaventurado todo aquel que anda en sus caminos.
Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid, tu esposo, tus hijos, como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos serán como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecida el hombre, la mujer que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Y veas a los hijos de tus hijos. Amén. Gloria al nombre del Señor. Bendecimos tu vida, mi hermano, mi hermana. Ponte de pie. Vamos a darle gracias a Dios por todas sus bendiciones. Yo quiero que te vayas esta tarde con esa seguridad de que tú tienes una herencia increíble. Tú tienes todos los recursos del cielo a tu disposición. La palabra del Señor dice que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. No dice que nos va a bendecir, dice que ya nos bendijo. Lo que tenemos que hacer es aprender a habitar en las bendiciones que Dios nos ha dado. Lo que tenemos que hacer es saturar nuestra mente de esa mentalidad de bendición, que entonces atrae las bendiciones de Dios a nuestra vida. Recíbela en el nombre del Señor. Yo quiero invitar, si hay alguien esta tarde que todavía no ha entrado en esa bendición de ser un hijo de Dios, un miembro de la familia del Señor, si tú quieres confesar tu fe en Dios en esta tarde, quizás el Señor te ha hablado a través de la adoración o a través de este mensaje, y tú sabes que necesitas hacer tu paz con Cristo y entregar tu vida al Señor. Este lugar está abierto ahora mismo. Si tú sabes que Dios te está llamando, pasa por acá y vamos a orar por ti. Vamos a entregarte a los brazos del Señor. Si hay alguien que no lo ha hecho antes, pase por acá y vamos a disfrutar este momento de intimidad con el Señor. Venga y vamos a entregar su vida a Dios. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén. ¿Hay alguien más? Gloria a Dios. Pasen por acá, todos los que quieran. La Biblia dice que a todos los sedientos, venid a las aguas. ¿Alguien más, alguna familia que sabe que necesitan de Dios, algún joven, alguna pareja? Venga por acá, vamos a estar un momento aquí en la presencia de Dios. ¿Habrá alguien más? Si usted sabe que hay alguien que necesita, anímelo y que venga acá, acompáñelo. Vamos a orar por ellos. Un Dios bueno. Dios quiere bendecir nuestra comunidad. La comunidad latina necesita de Dios, hermanos. Los vecindarios de esta ciudad necesitan de Dios. La única solución para nuestro pueblo es entregar sus vidas al Señor. La única solución para esta ciudad es clamar a Dios. Dios tiene poder para cambiar tu vida. Cuando pasamos aquí al frente, lo que hacemos es confesar al Señor: Padre, yo soy pecador y necesito tu gracia. Confesamos a Cristo, lo confesamos como nuestro defensor y nuestro ayudador. Si hay alguien más, este lugar está abierto, pase por aquí. Y sobre tu vida, hijo de Dios, hija de Dios, yo declaro felicidad, gozo y salud. Y recuerdo en este momento también a hermanos que están pasando por sus tribulaciones, y confieso que el Señor los saca del hoyo. El Señor los saca del aprieto. El Señor saca a Percio de su enfermedad. A Dalia la bendecimos en el nombre del Señor. También a Carolina y a Pedro, una pareja joven de nuestra iglesia que están en un aprieto también. En el nombre de Jehová los bendecimos ahora mismo. A los hermanos que están acá, que yo sé que algunos están pasando por tribulaciones y dificultades en este momento. Hermano, yo bendigo tu vida y declaro la gracia del Señor. No dejes de clamar a Dios. Clama a mí, dice la palabra, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. No aceptes un dictamen de mal en tu vida. Cree en el Dios que tiene buenos propósitos para ti. Busca del Señor. Ahora mismo confiesa a Cristo como tu Señor y Salvador. Reprende al enemigo de tu alma y dile: ya no tienes poder sobre mi vida. Yo creo que Jesús murió por mí en la cruz del Calvario, perdonó mis pecados, sanó mis heridas, anuló todas las acusaciones del diablo contra mi vida, y el Señor me da una nueva identidad hoy. Confiésalo así, cree en Cristo como tu Señor y Salvador. Arrepiéntete de tus pecados y el Señor no te dejará en vergüenza. El Señor cambiará
la condición de tu alma como si fueras un bebé salido del vientre de tu madre, sin récord absoluto. Dios lo limpia, tu récord, y te da una nueva oportunidad. Si hay alguien más, todavía hay tiempo. Queremos orar por ti. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por el privilegio de caminar en tus caminos. Gracias porque tú eres bueno, Padre. Gracias porque tú siempre nos das una nueva oportunidad, Señor. Gracias por lo que estás haciendo en la vida de tus hijos y tus hijas. Oren por estos hermanos acá también, por favor, alguien que lo acompañe. Gracias, Padre, por almas preciosas que tú amas y que tú bien conoces. Padre, gracias porque hay esperanza para nosotros. Pedimos que tu iglesia, Padre, sea un refugio para las almas. Que tu iglesia pueda ofrecerle esperanza a los que están trancados en un callejón sin salida, Padre. Que tu pueblo pueda servir como profetas y profetizas que declaren la buena voluntad del Señor sobre la ciudad. Gracias porque tu palabra nos anima a tener fe y a confiar que el futuro es bueno porque tú estás en nuestro medio, Señor. Gracias por lo positivo de tu palabra. Te confesamos como nuestro Dios, como nuestro Salvador, la fuente de nuestra bendición. Gracias, Señor Jesús. Sigan ahí orando por nuestros hermanos, algo suave, mientras nuestros hermanos están allí recibiendo gracia del Señor. Y si todavía usted quiere pasar aquí al frente, por la razón que sea, venga y vamos a orar con usted. Aunque no sea para recibir salvación, si usted siente que quiere que oremos por usted todavía, pase aquí. Vamos a pasar un momentito delante de la presencia de Dios. Tenemos un Dios bueno. Y otros hermanos que pasen y oren unos por los otros, vengan. Y si usted siente del Señor, estar un momento en el altar de Dios aquí y recibir el toque del Espíritu Santo, mire, nunca hay redundancia. Nunca hay redundancia. Nunca está de más venir y buscar otra vuelta de bendición de parte del Señor. Vengan por acá, hermanos, oremos por estos hermanos que están, y hagamos de este momento un momento de ministración profunda, espiritual. Dios quiere tocar tu vida. Dios está aquí para gracia, para sanidad, para bendición. Recibe gracia del Señor en tu vida. Confiesa la bondad de Dios ahora mismo en tu vida. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Dios.